le presentamos A Través de la Biblia. Llegamos ahora al capítulo 3. En este capítulo consideraremos la predicación y el bautismo de Juan el Bautista. El testimonio de Juan en cuanto a Cristo. Herodes encarcela a Juan. Cristo es bautizado y recibe testimonio del cielo. La edad y la genealogía de Cristo por parte de María, su madre. Lucas, con los procedimientos de un verdadero historiador, data el ministerio de Juan el Bautista según las fechas de la historia secular contemporánea, como lo veremos en los versículos 1 y 2 de este capítulo 3. Notaremos aquí que Lucas hace énfasis especial sobre el mensaje de Juan de la necesidad del arrepentimiento como condición para acudir al Mesías. Siguiendo el sistema mosaico de lavamiento con agua, el rito que comúnmente se realizaba por medio de la inmersión en aquel entonces, Juan bautizaba a los que venían a él solo como una preparación o reformación moral para la venida de Cristo. Cristo, en cambio, bautizaría en el Espíritu Santo, lo que efectuaría una verdadera transformación de la vida misma. La genealogía de Jesús en este capítulo traza su ascendencia desde María y revela dos cosas. En primer lugar, se remonta hasta Adán, el padre de toda la familia humana, y establece que Jesús era verdaderamente humano. Mateo, al presentar a Jesús como rey, traza la genealogía solamente hasta Abraham, el padre de la nación hebrea. En cambio, Lucas, al presentar a Jesús como hombre, se remonta hasta Adán mismo, el padre de toda la humanidad. En segundo lugar, establece que Jesús era descendiente de David por medio de su madre, ya que María descendió de David por medio de Natán, un hijo de David, en lugar de su hijo primogénito, Salomón. Compare usted el versículo 31 de este capítulo 3 con el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 5. Consideremos, pues, el ministerio de Juan el Bautista. Este capítulo contiene muchísimos detalles, puesto que Lucas era un perfeccionista que anotaba todo con exactitud. Leamos el primer versículo de este capítulo 3 de Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Ahora notemos que son 5 los personajes que se identifican en este versículo, permitiéndonos fijar la fecha con plena exactitud. Augusto César era el emperador cuando el Señor Jesucristo nació, pero ahora Tiberio César es nombrado como emperador. La historia secular, que tiene que suplirnos los detalles, nos dice que Tiberio era talentoso pero brutal, que era vivo, astuto, inhumano y profano. Trató de domar al mundo entero. Ahora notemos que Lucas también nos da los nombres de las personas en puestos de menor rango en esos tiempos. Leamos el versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Ahora, ¿por qué había 2? El hecho de que había 2 sumos sacerdotes revela el poder que Roma ejercía sobre la religión de Jerusalén en aquellos tiempos. Aparentemente, Anás era el que ejercía el poder, aunque permanecía en el trasfondo, mientras que Caifás era el que Roma había puesto ante el pueblo. La experiencia normal para Juan habría sido servir en el templo como su padre había servido. A Juan le correspondía ser el líder en el templo, pero debido a esta corrupción que surgió, lo abandonó y salió al desierto, renunciando a su sacerdocio. No quiso servir dentro de un sistema corrupto y por tanto llegó a ser profeta. Y este es entonces el cuadro que pinta el doctor Lucas. Juan el Bautista era un sacerdote, pero llegó a ser profeta. Juan el Bautista es uno de aquellos personajes notables que aparecen de vez en cuando. El pueblo recordó a alguien que había venido antes, debido a ciertas semejanzas en sus métodos. Ellos pensaron que era Elías. Juan era tan diferente que esta gente llegó a pensar también que él era aquel que un día iba a aparecer, el Mesías. Juan el Bautista era una persona paradójica, era extraordinario. Tuvo un nacimiento milagroso, asistido por una visita del ángel Gabriel. Toda su niñez es pasada por alto y el próximo evento en su vida que se menciona es el principio de su ministerio.
Era sacerdote, profeta y predicador. Era sacerdote por nacimiento porque era hijo de Zacarías, pero fue llamado por Dios para ser profeta. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 3 de Lucas. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Él fue el último de los profetas. En realidad, era un personaje del Antiguo Testamento que caminó hacia las páginas del Nuevo Testamento. Era un hombre pintoresco, barbudo y de pelo largo. Estaba vestido con ropaje de pelo de camello. Era diferente en su modo de vestir, en su dieta y en su parecer, y recibió la misma recepción que le fue brindada a muchos otros profetas. Fue muerto. Amigo oyente, el mensaje más mal recibido aún en nuestros días es la voz del profeta. El mundo nunca recibirá a un hombre que se atreva a contradecir su filosofía de la vida. Si un predicador desea ser popular, pues tiene que cantar junto con la multitud. Pero que Dios tenga misericordia del púlpito, que no es nada más que un portavoz de lo que dice la congregación. Que Dios tenga misericordia del predicador de aquel púlpito. El mundo no quiere escuchar la voz de Dios, especialmente cuando esa voz habla de juicio. El mensaje de Juan era acérrimo. Veamos ahora los versículos 4 al 7 de Lucas capítulo 3. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Nos preguntamos por cuánto tiempo duraría un predicador en una iglesia si empezara su sermón del domingo diciendo: Oh generación de víboras. Creemos que al domingo siguiente no se encontraría en el mismo púlpito. La congregación pronto se desharía de tal predicador. Amigo oyente, no le recomiendo a usted que use esta introducción tan extraordinaria de Juan en sus sermones o charlas. No estamos tan seguros que Dios quiere que usemos este mismo lenguaje hoy en día, pero sí creemos que estas mismas palabras serían muy apropiadas para muchas iglesias. Continuemos ahora con el versículo 8 de este capítulo 3 de Lucas. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. El mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. El arrepentimiento, amigo oyente, no es simplemente un cambio emocional de actitud, sino que también tiene que ver con un cambio total en cuanto al pensar y la conducta previa. La predicación de Juan tenía como objeto traer a los hombres a la experiencia del perdón. El arrepentimiento es solamente una parte de nuestro mensaje hoy en día. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los tesalonicenses, dijo en el capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Nuestro mensaje hoy en día involucra el colocar nuestra fe en el Señor Jesucristo y en su obra por nosotros en la cruz, y el aceptarle como todo suficiente Salvador. Luego, la vida eterna es nuestra, y cuando es nuestra, nos apartamos de las cosas del mundo y nos allegamos a las cosas de Dios. El arrepentimiento verdadero, amigo oyente, involucra este tipo de conversión. Quizá usted haya oído hablar acerca del amor de Dios, pero no se ha sentido conmovido por ese amor y se pregunta por qué. Es que, amigo oyente, le falta escuchar el clamor de aquella voz en el desierto que dice: arrepiéntase. El arrepentimiento es una parte de la fe salvadora. El arrepentimiento no es el mensaje de la hora. Predicamos la gracia de Dios, pero si usted ha sido recipiente de la gracia de Dios y se ha vuelto a Él, usted tendrá que convertirse de sus pecados. Si no se convierte de sus pecados, en realidad usted no se ha vuelto a Dios.
El arrepentimiento es necesario en la salvación, pero el mensaje de Dios es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como leemos en Hechos 16:31. Pasemos ahora al versículo 9 de este capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. En los tiempos de Juan, los árboles que no daban fruto eran inútiles, eran cortados y usados para leña. El mensaje de Juan era acérrimo. La nación de Israel no había dado el fruto como Dios había esperado que diera, y el juicio iba a ser su porción. Juan estaba diciéndole a Israel que si no daba fruto, se usaría el hacha para cortar la raíz del árbol. Y hoy en día, amigo oyente, el Señor Jesucristo está diciéndole lo mismo a la iglesia. Ahora, los versículos 10 y 11 dicen: y la gente le preguntaba diciendo: «Entonces, ¿qué haremos?» Y respondiendo les dijo: «El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo». Juan estaba diciéndole a Israel en un lenguaje sencillo y comprensible que estaba viviendo con fines puramente egoístas y que no trataba de compartir lo que tenía con otros. Bueno, amigo oyente, este aspecto del ministerio de Juan el Bautista es algo extenso, como ya hemos visto. Y siendo que nuestro tiempo se ha agotado, tendremos que detenernos en este punto por esta oportunidad. Que el Señor derrame en usted sus ricas e ilimitadas bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando el ministerio de Juan el Bautista y en particular su predicación en cuanto al arrepentimiento. Y nos detuvimos en los versículos 10 y 11, cuando Juan estaba diciendo a Israel, en un lenguaje sencillo y comprensible, que estaban viviendo con fines puramente egoístas y que no trataban de compartir lo que tenían con otros. Hoy continuaremos leyendo los versículos 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: «Maestro, ¿qué haremos?» Él les dijo: «No exijáis más de lo que os está ordenado». Los publicanos eran recaudadores de contribuciones y eran bien conocidos por su robo y codicia. Sin embargo, ellos acudieron a Juan y le preguntaron: «¿Qué haremos?». Y por su respuesta, ellos vieron su necesidad de acudir también al Señor. Ahora leamos el versículo 14 de este capítulo 3 de Lucas. También le preguntaron unos soldados diciendo: «¿Y nosotros qué haremos?». Y les dijo: «No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario». Este es un mensaje práctico que Juan dio a estas personas de diferentes clases y condiciones sociales que vinieron a él. Amigo oyente, si usted es tipógrafo, usted revela que es cristiano por su modo de imprimir. Si usted es soldado, revela su cristianismo por su modo de ser soldado. Y si usted es ama de casa, pues revela su cristianismo siendo una buena ama de casa. Usted revelará lo que es. Mateo 7:20 dice: «Así que por sus frutos los conoceréis». Leamos ahora los versículos 15 al 17 de Lucas, capítulo 3. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: «Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará». Lucas pone énfasis especial sobre el mensaje del arrepentimiento que Juan señala como la condición para la venida del Mesías. Había en el sistema mosaico la purificación con agua que, según la costumbre común de aquel entonces, se realizaba por inmersión. Juan bautizó a aquellos que venían donde él como una preparación para la venida de Cristo. Esto representaba una reformación moral. Cristo bautizaría en el Espíritu Santo.
Y esta sería una verdadera transformación. Sigamos adelante ahora con los versículos 18 al 20. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Juan había acusado a Herodes públicamente porque se había casado con Herodías, la esposa de Felipe su hermano. Herodías se puso furiosa por esto y demandó que Juan fuese encarcelado. Herodes accedió a esta solicitud y arrestó a Juan y lo encarceló, agregando así una maldad más a la lista de maldades que ya había hecho, como nos dice el versículo 19. Y pasamos ahora a considerar el bautismo de Jesús. Leamos los versículos 21 y 22 de este capítulo 3 de Lucas. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas no trata de darnos un orden cronológico de estos eventos. Si así fuera, habría relatado el bautismo de Jesús antes del arresto de Juan el Bautista y no después, como acabamos de verlo. Porque es evidente que estando Juan encarcelado, no hubiera podido bautizarlo. Ahora, el bautismo de Jesús revela la doctrina de la Trinidad. El Espíritu Santo, en forma de paloma, desciende sobre Jesús, quien también es miembro de la Trinidad, y el Padre Celestial le habla a Jesús. Este fue el principio de la misión redentora de Jesús. El Padre y el Espíritu Santo pusieron su sello de aprobación sobre su ministerio. El resto de este capítulo trata de la genealogía de María y no de la de José. La genealogía de José se encuentra en el Evangelio según San Mateo. En Mateo, la genealogía principia con Abraham y llega hasta el Señor Jesucristo por medio de David y Salomón. Mateo da la genealogía de Jesús por medio de José, que es de la línea real. El título legal al trono para Jesús vino por medio de José. Ahora, la genealogía en Lucas es diferente. Se presenta en un orden inverso a la de Mateo. Lucas se remonta hasta David y luego aún hasta Adán. Está dando la línea de sangre de Jesús. Ahora, son dos las cosas que debemos notar en cuanto a esta genealogía. En primer lugar, el Dr. Lucas presenta el hecho, sin lugar a dudas, que José no era el padre del Señor Jesucristo. Leamos el versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora, la palabra hijo, como es usada en esta genealogía, no aparece en los mejores manuscritos. José no era hijo de Elí. La palabra hijo se incluye para indicar el linaje por el padre, el hombre, quien era la cabeza del hogar. En otras palabras, la genealogía se da según el nombre del hombre. En Mateo, donde se da la genealogía por parte de José, declara que Jacob engendró a José. Ahora, la segunda cosa de importancia que debemos notar aquí se halla en el versículo 31 de este capítulo 3 de Lucas. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Mateo traza la línea de Cristo por Salomón, hijo de David, o sea que Mateo presenta la línea real, la línea de la realeza. Lucas, por su parte, traza la línea de Cristo por Natán, otro de los hijos de David. La sangre de David corría en las venas de María, y por eso Jesucristo es hijo de David. Lucas revela a Jesucristo como el Hijo del Hombre y el Salvador del mundo. Su línea de ascendencia no se detuvo con Abraham, sino que se remontó hasta Adán, el primer hijo de Dios. Adán fue creado hijo de Dios, pero cayó de aquella alta posición cuando pecó. Jesucristo
el último Adán e Hijo de Dios, ha venido para traer de vuelta al género humano a aquella relación con Dios, a aquella relación que Adán tenía antes de su caída. Esta misma relación es posible ahora por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y así concluye el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas.